Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mañana, si no se dispone de otra cosa, si el creador no decide otra cosa, lo más seguro es que el Senado apruebe la reforma constitucional que va a dar lugar a un nuevo poder judicial federal. Luego lo harán los 27 congresos locales que controla Morena y sus aliados, y va a culminar así un proceso que sin sorpresas impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la verdad a lo largo de su carrera es un juego de tiempos muertos, y en cambio la oposición ha demostrado que se perdió en discursos vacíos y la pasividad. El plan C de Andrés Manuel López Obrador fue presentado el 5 de febrero. Incluye 18 iniciativas de reformas constitucionales, entre ellas esta, la judicial tan polémica que abarca la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces del Poder Judicial. También habla sobre la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que va a sustituir, la verdad, inútil Consejo de la Judicatura para supuestamente tener en control a los jueces corruptos. Las reformas también incluyen la desaparición de organismos autónomos, la transformación del INE en un instituto de elecciones, la transformación del sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque ahí viene la reforma que va a reducir el número de diputados, que va a reducir el número de senadores, que va a eliminar a los plurinominales, para lo que se ve obviamente darle el control absoluto al partido dominante. En fin, hay muchas reformas, pero hablemos de la judicial. Desde el 5 de febrero, la oposición, los miembros del Poder Judicial, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, todos tuvieron la oportunidad de empezar a proponer cambios a la reforma propuesta por el presidente. Tuvieron tiempo para movilizarse y presionar, pero más que nada, tuvieron tiempo para convencer a los ciudadanos que el 2 de junio no votaran masivamente por Morena y sus aliados y no le regalaran el poder legislativo federal al partido del presidente López Obrador y a los dos satélites que giran alrededor de él. El hecho es de que yo no recuerdo que Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, o que la mayoría de los candidatos a diputados, senadores, nos estuvieran recordando que no había que darle esta mayoría a Morena y sus aliados. En este programa insistimos mucho que ese tenía que ser el objetivo fundamental de la oposición. Pues se la pasaron en campañas deslucidas. La misma campaña de Xóchitl no pegó, la de los candidatos a diputados, senadores no pegaron. Ya están los resultados. El 2 de junio se decidió este asunto. Curiosamente, fue después del 2 de junio cuando se veía que iba a tener mayorías absolutas constitucionales, Morena y sus aliados en ambas cámaras, cuando empezaron a organizarse los enemigos de la reforma. Marcharon, participaron en parlamentos abiertos, hicieron lo que fuera, pero no funcionó. Es más, la semana pasada, después de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial, se le ocurrió apenas a principios de esta semana a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proponer un proyecto alternativo. Demasiado tarde. La verdad es que vamos a pagar todos los mexicanos la desidia, la irresponsabilidad, la incapacidad de la oposición en su conjunto para haber combatido a estas 18 propuestas que se van a hacer, les guste o no, nos guste o no, pero Morena, sus aliados, arrollaron el 2 de junio y esto ya es historia. Esta es la mayor tragedia, una oposición totalmente incapaz, totalmente dormida.
Y podemos seguir llorando, podemos seguir protestando. Me da mucha risa que todavía hoy recibo por WhatsApp y veo en las redes sociales todo el mundo en contra de una reforma que ya está consumada, les guste o no, me guste o no. Hugo. Oye, Eduardo, y lo hemos reiterado mucho aquí, la oposición realmente es la gran responsable. No nada más estamos hablando de la victoria de Claudia Sheinbaum en este 2024, sino también la de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y ahorita estamos viendo cómo la oposición es también responsable, que en el Senado estén llegando, alcanzando las 2/3 partes, porque estamos viendo traiciones, corrupción, como siempre. Los partidos de oposición... Estamos viendo lo que siempre, el chapulineo y la conveniencia. Por supuesto. ¿Quiénes lideran hoy al Senado y a la Cámara de Diputados? 2 expriistas. Yo recuerdo ahí por el 90 y tantos, Ricardo Monreal defendía morir al PRI, pero cuando el PRI no le dio la candidatura a la gubernatura de Zacatecas y se le ofreció el entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, sin chistar brincó, traicionó al PRI y se volvió periodista y hoy es morenista. Lo mismo pasó con Adán Augusto López, que fue 30 años priista. Bueno, así es, a mí ya no me sorprende, ni nos debe sorprender a nadie. Eduardo, desde mi perspectiva me parece que la responsabilidad, fíjate cómo lo voy a presentar, la responsabilidad es de parte de los mexicanos que votaron este camino. Y cuando digo la responsabilidad, no lo digo desde un punto de vista de culpa, sino es una decisión clara de la mayoría que esto es lo que querían que sucediera. Ahora me parece que hay que tomar los atributos que se ofrecen en teoría como los positivos, hablando de la reforma judicial, mayor democracia, rendición de cuentas, una independencia del poder, en teoría, del poder ejecutivo y la capacidad de votar a quién quieres que sea tu juez. Tomar estos atributos que se presentan como los positivos de la reforma y ahora las personas que votaron y que querían que esto sucediera, exigir que salgan los atributos positivos de lo que votaron y no los negativos, porque yo no me rindo a pensar que hay atributos positivos en todas, como en toda reforma hay cosas buenas y cosas malas. Ahora le toca a los mexicanos exigir que lo que se privilegie y lo que gane son las cosas positivas en cada una de estas reformas. La mayoría de la gente votó a favor de Morena. Morena le gusta decir que votó a favor de la reforma judicial. Los mexicanos no entendían ni sabían de qué se trataban estas propuestas. Pero quienes se deberían haber encargado de decirnos, explicarnos los riesgos y tal vez las virtudes de estas propuestas, era la oposición. La oposición brilló por su ausencia. Hoy estamos viendo que el tal vez ya no presidente del PRI únicamente se encargó de tratar de amarrar sus propias posiciones e intereses. Lo mismo Marquito con K en el PAN. No hicieron campaña para decir, nos decían para un país sin miedo, pero nunca nos dijeron, a ver, cuidado con esto, cuidado con aquello, a menos que yo no me haya dado cuenta. Tiene razón, esto ya se consumó, hay que tratar de ver los puntos positivos, pero también hay que advertir sobre los puntos negativos. Hugo. Bueno, Eduardo, yo creo que en este sentido, lo que tú estás comentando de la oposición, yo creo que también debemos de reflexionar si también es necesaria una reforma al Poder Legislativo y otra al Poder Ejecutivo, porque lo que estamos viendo en el Poder Legislativo es un sistema de corrupción y un mecanismo donde pueden hacer prácticamente cualquier tipo de mercenarismo. Ahí viene la reforma del Legislativo, ya está propuesta. Sí, de 500 vamos a bajar a 300 diputados, de 128 a 64 senadores, todos de mayoría. Se acabaron las representaciones de las minorías y lo van a aprobar. Pero no se toca, Eduardo, no se toca, por ejemplo, los candidatos, que sea posible, más posible los candidatos ciudadanos sin partido. Hay cosas que realmente no se tocan, que son importantísimas. Nunca existió eso. No, claro que sí. Esa es la partidocracia llevada a su máxima expresión. Eso es lo que hay que bajar. Priista. Es un regreso del PRI con otro color. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.